Hoy es el natalicio de Benito Juárez, una efeméride celebrada en toda la República. Y honestamente, el benemérito no merece menos. Juárez es uno de los personajes de los que más se ha hablado en mi canal, y en el aniversario número 217 de su nacimiento, lo celebramos haciendo una segunda parte de Las grandes mentiras de Juárez. La primera te la dejo en la descripción. Benito Juárez no era un dictador, ni siquiera forzando el término para que encaje con él. Es cierto que Juárez gobernó durante 14 años de manera ininterrumpida, pero 9 de esos 14 años fueron de guerra civil e intervención extranjera. Una transición del poder en ese contexto pudo haber generado divisiones en la causa. Juárez sabía que era necesario un liderazgo fuerte para que el movimiento no se debilitara con pugnas internas. Es innegable que a Juárez le gustaba el poder, pero eso no lo hace per se un dictador. En su gobierno, 2 veces se disolvió el Congreso y se le otorgaron facultades extraordinarias. Y las 2 veces que su gobierno entró a la Ciudad de México, reabrió el Congreso, entregó las facultades extraordinarias, rindió cuentas de lo hecho y llamó a elecciones. Un dictador de verdad no haría algo así. Es indiscutible que la frase más célebre de Benito Juárez es: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, dicha cuando restauró la República en julio del 67. Esta frase se ha señalado que es original de Kant y que Juárez la plagió, pero esto es falso. Sí, es muy probable que Juárez haya leído a Kant, uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos, pero frases que hablan de la estrecha relación del respeto y la paz han existido desde siempre, y se ha señalado el plagio de Juárez a autores de distintas épocas, desde los griegos hasta Benjamín Constant. Si el plagio fuera verdaderamente a Kant, todos lo hubieran señalado desde entonces. No habría tantos posibles plagiados, pero entre tantas mentiras es normal que se contradigan. Además, en un texto anterior a la fecha del discurso de la frase, Juárez dice: nada con la fuerza, todo con el derecho y la razón. Se conseguirá la práctica de este principio con solo respetar el derecho ajeno. O sea, ya estaba por ahí la idea, pero le faltaba aterrizarla y hacerla contundente. En conclusión, el apotegma del respeto al derecho ajeno es la paz es de autoría única de Juárez. ¿Influencia de otros? Sí, como todas las frases. Pero quien la escribió primero, y como la conoce el mundo, fue Juárez. Y como dato curioso, esa frase iba a ser el lema de la ONU. En este mundo hay cosas que no se pueden ocultar por siempre. El dinero es una de ellas. La riqueza, muchas veces mala vida de los políticos, siempre sale a la luz, sin importar qué trucos se hicieron para desviar el presupuesto. Se ven casas, carros, propiedades, terrenos, alhajas, negocios, entre otras cosas. Benito Juárez no entra en el saco de los corruptos que se enriquecieron de manera inexplicable. Si vemos su transcripción de bienes, al morir su patrimonio era de 151,233 pesos con 81 centavos, que se dividían en 4 casas, muebles, libros, algo de ropa, unas cuantas acciones en minas y ferrocarriles y otras cosas. Es cierto que para el final de su vida ya no vivía en la pobreza que conoció en Quelatao, pero aún entonces mostró austeridad usando el famoso traje negro con sombrero y moño que lo caracteriza. Sus bienes fueron pagados con el sueldo de presidente, que, aunque no era poco, no siempre era pagado a tiempo ni en la cantidad establecida, y Juárez también se redujo el sueldo en varias ocasiones por la situación económica del país. Es entendible que se sospeche de la honestidad del presidente Juárez, después de tener una gran cantidad de individuos que se enriquecieron durante su gestión de manera muy sospechosa. Pero así pasó. Juárez fue un hombre de probada honestidad. Para el final, dejé la mentira que más ha permeado en la sociedad sobre Benito Juárez. Juárez no medía 1,37. Este dato es un mito que se cae con muchas pruebas. Primero,
Las caricaturas políticas de la época jamás hicieron énfasis en una baja estatura. Se enfocaron más en su cuerpo corpulento y su cabeza grande. Es bien sabido que el cartón político no perdona a nadie. Por ejemplo, Francisco I. Madero, hombre de baja estatura que era dibujado básicamente como un niño débil y timorato. Las caricaturas de Juárez no hicieron esa crítica porque no era de baja estatura. Después tenemos los testimonios de las personas que lo conocieron, como Justo Sierra, quien comentó que Juárez no medía mucho más de 1,5 metros. De igual manera, un periodista estadounidense lo conoció cerca del río Bravo, y también comentó que medía más de 1,5 metros. Sé que para nuestra época puede parecer poco, pero entonces las cosas eran diferentes. Por ejemplo, Vicente Guerrero medía 1,66 y era considerado un hombre alto. En realidad, ese aspecto de su físico no debería tener tanta relevancia, porque la obra, el legado y la importancia histórica de Juárez sería la misma si midiera 1,5 m o 2,10 m, pero mucha gente trata de demeritar su trascendencia con ese rasgo y con el de su origen zapoteca. Las personas que lo hacen seguramente es porque sus argumentos históricos no tienen ningún sustento, y deben optar por criticar su apariencia y su origen étnico con comentarios ridículos y racistas. Pero esos comentarios, por más incendiarios que puedan ser, jamás podrán destruir la obra del Benemérito de las Américas. Y estas mentiras que hemos analizado, por más que se repitan, jamás serán verdades, y solo le hacen lo que el viento a Juárez. Ahora que ya hemos explicado las principales mentiras que se dicen sobre Juárez, es hora de empezar a hablar de por qué se dicen, pero ese es tema para otro día. Muchas gracias por ver el video. Recuerda suscribirte y dar me gusta si lo disfrutaste. Activa la campanita para que no te pierdas ningún otro. No olvides dejar un comentario. Eso me motiva para crear más y mejor contenido. Esto es Historia para qué. Hasta la próxima.